la elaboración a mitad del año pasado, en el 2016, de un plan comercial muy ambicioso, que tenemos la satisfacción de decir que ya hemos cumplido parte de sus metas, que incluye la promoción y desarrollo de lo que vamos a firmar aquí con el intendente, de los sistemas de comercio a cielo abierto, que incluye un eje financiero muy importante, que incluye también el avance en lo que es registro informatización pública sobre los comercios de Santa Fe, que incluye la creación de observatorios de comercio, como hemos lanzado el primero recientemente en la ciudad de Rosario, que en una articulación pública-privada nos va a permitir saber quiénes somos, cuántos somos, qué nos pasa y qué hay que hacer, siempre con el espíritu, la decisión política de defender el compre local, el comercio local, los pequeños espacios comerciales. Yo especialmente soy muy crítico de los sistemas de comercio cerrados y concentrados. Y no es el objetivo de nuestro plan promocionar esos sistemas, al contrario, apuntalamos desde abajo hacia arriba toda una estructura diferente, pero ahí está nuestro plan con todos esos temas, como también marcos legales que hacen a controles, a la cuestión de la venta ilegal y demás. En el eje financiero quiero remarcar la importancia, y quiero que ustedes dimensionen la importancia de que el comercio, por primera vez en el sistema bancario, que entró en el programa de financiamiento nuestro, por primera vez el comercio es sujeto bancario de un crédito como sujeto comercial. Porque antes del plan nuestro castigaban en la toma de créditos, o se metían en la toma de crédito en la línea de los créditos de bienes personales y castigaban una tasa de interés del 40 o del 50%. Y hoy podemos decir que en esta primera etapa, con mucha satisfacción, hoy en el nuevo Banco Santa Fe o en el Banco Credicop, que entraron y ganaron la licitación en nuestro programa, un comercio que quiere un crédito para capital de trabajo o de línea de inversión productiva, es reconocido como sujeto comercial y accede a una línea de crédito con tasas subsidiadas razonables, tal vez no las mejores, pero razonables, como habrán explicado aquí, que les permita avanzar, estoquearse en mercadería, remodelar su local comercial, etc. Tema no menor. Y es por eso que estamos muy apurados en que esta línea se agote, porque queremos ir hacia una segunda etapa tratando de bajar mucho más las tasas todavía. Y lo habrán dicho aquí los funcionarios, hemos prestado ya o monetizado más de 60 millones de pesos a más de 250 o 60 comercios, y nos falta mucho camino para tratar de agotar esta primera etapa, con lo cual les pido y le agradezco al intendente que haya tomado esta decisión de invitarnos, convocarnos a promocionar este plan, porque Villa Ocampo también tiene un área comercial que es importante, que nos ayuden a promocionar y agotar esta línea, o estas dos líneas que constituyen el eje financiero del plan comercial. Lo otro es la promoción junto con CAME a nivel nacional, la provincia, de la promoción de los sistemas de comercio a cielo abierto. Y aquí Villa Ocampo tiene un muy buen antecedente, que es reconocido en otros lugares de la provincia, que lo que están haciendo ustedes ya con estas jornadas en el año que organizan, cuando sacan los comercios de las calles, no me acuerdo el nombre de la avenida o de la calle, pero que lo vienen haciendo muy bien, y que son estrategias que tienen que ver con esto que vamos a firmar, donde nos vamos a hacer cargo de pagar los honorarios de un técnico para generar áreas de seducción y de estimulación y de mejora urbanística, para que el consumidor sea atraído y el comerciante tenga posibilidades de fortalecer el compre local. Pero ustedes ya lo vienen haciendo en parte, y es muy reconocido el ejemplo que están haciendo cuando sacan los comercios a la calle y se arman una jornada, casi unas ferias, donde participan
muchísimos habitantes de esta ciudad. Dentro de esta visión que tenemos de un Estado activo, con políticas activas, donde no le sacamos el cuerpo a las cuestiones productivas y del desarrollo, hemos creado el año pasado desde la Secretaría de Asociativismo Social y Cooperativismo un programa que es Crear Emprendedores, donde hoy estamos también entregando fondos importantes para este distrito. Programas que articula con mutuales de la provincia de Santa Fe líneas de financiamiento con tasa subsidiada por el Ministerio de la Producción, que tiene fondo rotatorio a través de fundaciones ligadas al mutualismo y que trabajamos con municipio y comuna a la hora de detectar los proyectos y demás. Es un programa en el cual estamos apostando mucho y también interrelaciona a otros programas como Pueblo Mío, que se lanzó este año desde el gobierno provincial.